Hola, bueno, ya para concluir, vamos a hablar de todo lo que fue nuestro proyecto, el cual lleva por nombre Pro Libertad, porque al inicio de todo teníamos una idea totalmente diferente, pero pues creo que al final el sentido de nuestro nombre, si bien que era diferente la propuesta del proyecto, llegó a convertirse en algo de nosotros tenemos la libertad de hacer un cambio en el mundo, entonces hay que movernos para hacerlo. Bueno, todo surgió porque al tener que proponer un proyecto para utilizarlo en la semana I, nos dimos cuenta que teníamos que buscar una problemática importante, pero que al igual manera fuera tendencia o estuviera impactando a nuestra comunidad en general como país y como planeta. Es por esto que buscamos opciones como la importancia de hablar sobre el aborto y sobre igual métodos anticonceptivos, este, también el hablar sobre el cuidado al medio ambiente, sobre opciones de alimentación saludable. Entonces nos decidimos al final por hablar del cuidado al medio ambiente. Y nos pusimos a buscar las tendencias, qué es lo que estaba de moda, y vimos que repetidamente se compartía y se viralizaba el hecho de que una tortuga tenía atorada un popote en su nariz. Fue un video que yo creo que por más de un año ha estado dentro de las redes sociales y que ha sido viral y que ha estado en la mente de todas las personas. Entonces dijimos, es momento de utilizar eso para llevarlo a nuestra semana ahí y empezar a buscar un cambio que si bien ya se estaba intentando, se podrían utilizar otras maneras y además no estaba haciendo tanto ruido y entonces podríamos llevar o hacer una implementación verdadera. Entonces, aquí después de una larga discusión e investigación, determinamos que íbamos a vender popotes de bambú, ya que era la opción más sustentable. Durante el proyecto y durante nuestra investigación nos dimos cuenta que habían otro tipo de popotes, tales como los de papel o los de metal, que si bien eran reutilizables tenían consecuencias negativas. Esto lo pudimos observar ya que teníamos competencia a la hora de vender y eran estos productos. Pero en primer lugar descartamos los de metal, ya que si bien no contaminaban porque pues no los estábamos tirando y comprando otro, su producción era dañina para el medio ambiente, ya que se quemaban metales, se fundían y pues tratábamos de buscar la opción más sustentable. Por el lado de los popotes de papel, pues no tenían tanta duración porque pues eran de papel y por más que estuvieran reforzados no duraban tanto. Es ahí donde determinamos que teníamos que hacerlos de bambú, ya que eran resistentes, se podían usar más de 1000 veces y cuidaban el medio ambiente y pues su producción no era dañina y además podríamos apoyar a los comercios locales que trabajan con el bambú. Es así que buscamos un proveedor que tenía experiencia con los bambús, localizado en Cuernavaca y que nos podía ayudar para este proyecto. Mm, Durante este transcurso, pues él nos los entregó cortados y lijados y barnizados, que era pues su labor que él tenía y que trabajaba y venía haciendo desde tiempo y que podíamos ayudar en un futuro. Ya nosotros como trabajo, pues nosotros trabajamos manualmente en la forma en la que los íbamos a vender y de igual manera también tuvimos que trabajar con los popotes porque a veces había unos que no estaban como tan cuidados en el aspecto del barniz o de lijarlos y los tuvimos que realizar nosotros por segunda ocasión o igual no era como lo que los clientes querían, a lo mejor querían uno más corto o trataban de buscar otra medida, entonces nosotros teníamos que cortarlos o trabajar con ellos para que se pudieran adaptar. Es aquí donde ya tuvimos que vivir toda la experiencia de la venta. Mm, ya explicando, desarrollando más a profundidad cómo fue toda la experiencia de semana ahí, desde el principio nos enfrentamos con retos debido a que inicialmente tuvimos un problema con el envío, entonces el primer día nada más pudimos vender las muestras que teníamos, que eran bastante pocas, lo que nos preocupó y nos puso como un reto mayor porque al día siguiente, saliendo de las pláticas, teníamos que ir a recoger los popotes a un lugar que era más lejano
y teníamos que ponernos a vender de manera más rápida y profunda porque pues al fin y al cabo habíamos perdido prácticamente un día, por lo que ese fue nuestro primer reto y lo tuvimos que enfrentar de manera rápida, tuvimos que pensar rápido, movernos, ponernos de acuerdo de cómo íbamos a transportarnos, cómo íbamos a recogerlos, ponernos de acuerdo con el señor y empezar a seguir vendiendo. Más tarde después de eso, mm, los retos que nos enfrentamos a la hora de vender fueron que al principio no, pues no teníamos mucha experiencia al hacer esto, entonces nos poníamos en las mismas zonas de venta, le preguntábamos a las mismas personas, por lo que realmente no estábamos vendiendo mucho y no estábamos aprovechando toda la capacidad que teníamos. Aquí nos enfrentamos a que pues tuvimos que decir, sentarnos y hablar y decir qué está pasando y y pues vamos a distribuirnos mejor, vamos a encontrar una mejor manera. Tú vete a este lado, tú vete al otro, a lo mejor en la misma zona, pero en diferentes partes, o si tú cerca de tu casa están estas áreas donde podemos vender, entonces hay que movilizarnos, y así pues pudimos aprender que de esta manera se vendía de mejor manera. Transcurrió la semana, nos dimos cuenta de que las ventas iban bien, estábamos haciendo bien el trabajo y luego nos enfrentamos con un problema en el que a la mitad de la semana dijimos, bueno, vamos a hacer las cuentas para saber tú cuánto llevas y todo iba bien, las cuentas iban bien de cada día que lo habíamos hecho, pero justo a la mitad, como cada quien llevábamos nuestra parte y decíamos como, ¿sabes qué? Yo llevo tanto y lo íbamos anotando, a la hora de juntarlo nos faltaba dinero. Entonces nos tardamos bastante tiempo en organizarnos, resultó que simplemente era cuestión de que no nos habíamos no estábamos haciendo las cuentas bien, no las estábamos anotando, faltaba a lo mejor había unos 5 que faltaban que nos pagaran y de repente nos acordábamos, es que yo vendí esto, yo vendí lo otro, y entonces aquí sobró esto, aquí faltó esto, y entonces ahí nos dimos cuenta que teníamos que anotar todo, de cuánto, si nos debían, de cuántos habíamos vendido, si de egresos tuvimos que tomar tanto dinero para las cajas, para lo que sea, para la forma en la que íbamos a vender. Entonces eso fue como un aprendizaje importante y básicamente fueron los tres principales retos que nos enfrentamos. Ya después de esto seguimos vendiendo bastante bien. La verdad es que para la hora de calcular cuánto era lo necesario que teníamos que vender a lo largo de la semana, es que lo calculamos bastante bien. Ya para el final del último día nos quedaban bastante pocos, a pesar de que teníamos competencia, pero yo creo que una parte muy importante fue cómo vendimos el producto. Creíamos nosotros en él porque creíamos que era la mejor opción. Hicimos una investigación de todos los popotes que estaban en el mercado, creímos que eran los más adecuados porque no nada más eran los que menos contaminaban, sino que pues al fin y al cabo estábamos aprovechando los recursos de México y apoyando el trabajo de los mexicanos. Entonces, al final creo que fue una gran herramienta y algo que nos ayudó a tener confianza y venderlos y pues fue en este sentido una experiencia muy positiva. Bueno, nuestro equipo, no, o sea, con los resultados obtenidos nos sentimos como, la verdad, muy satisfechos porque superamos la meta que esperábamos, porque pues sí fue como un poco difícil vender nuestro producto, pero al final sí logramos la meta y hasta superarla. Lo que podemos mejorar del equipo es, yo creo que nos faltó un poquito de comunicación, pero al final lo logramos como hacer bien. Y ¿Y qué podemos mejorar del proyecto? Yo creo que un poco más por cómo vendíamos nuestro producto. O sea, creo que nos faltó un poco también de cómo transmitir nuestro producto hacia las personas. Entonces hizo que se complicaran un poco más las cosas. Y si volviéramos a vivir el reto, yo la queríamos diferente. Yo creo que un poco, pues en la forma, como ya lo repetí, transmitir nuestro marketing y un poco de cómo hablarle a la gente, porque eso también cuenta mucho para vender nuestro producto. Eso es lo que mucho nos dimos cuenta en el equipo y, y yo creo que eso es lo que nos podría ayudar para vender más rápido nuestro producto y que se vendieran más nuestra mercancía.